¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a un estudio más de la palabra del Señor. Quiero agradecer que abren la puerta de su hogar para compartir la palabra. Quiero dar la bienvenida también a nuestros acompañantes el día de hoy. Se encuentra con nosotros Carlos Cabello. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias por la invitación a este programa y espero que esto sea del agrado del Señor. Amén. También se encuentra con nosotros Germán Mendoza. Bienvenido, hermano Germán. Bueno, el gusto es mío, agradecer al Señor por la oportunidad y agradecer a su persona por el privilegio que usted me da para compartir más de su palabra en su programa. Muchas gracias, un honor. ¿Qué les parece si antes de abrir la palabra del Señor y escudriñarla, Carlos, nos diriges con nuestros televidentes en oración? Vamos a inclinar nuestras cabezas para comunicarnos con el Señor. Te damos gracias, bendito Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Queremos en esta oportunidad suplicar tu presencia aquí en este lugar, que puedas trabajar en nuestras mentes, en nuestros corazones, y de igual manera para todas las personas que están siendo partícipes de este estudio, para poder encontrar y hallar, Señor, tu verdad, la verdad en tu palabra. Por favor, oh Señor, ilumínanos y dirígenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El nombre de nuestro estudio para esta ocasión es Adorad al Creador. Y nuestro propósito es conocer qué es adorar y cómo hacerlo para la gloria de Dios. Quiero mencionar una cosa antes de preguntarles alguna cosa. Jesús nos dijo que vendrían muchos engaños, muchos engañadores. Y una de las cosas que nos podemos dar cuenta, uno de los más grandes engaños religiosos, es precisamente que nuestra religiosidad a veces nos limita a practicar la justicia o a desarrollar un carácter o a ser cristianos, nuestro celo religioso. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta hora. La forma, la apariencia no lo es todo. Hay algo más, va mucho más allá. Y quiero introducir preguntando, ¿qué es adoración? ¿Qué es adorar, Carlos? Bueno, adoración tiene que ver con el amar al extremo, hasta no más poder. Inclusive existe en el griego la palabra proskuneo, que significa postrarse, y en el hebreo también tiene el mismo sentido la palabra shayach o shahaj. Tiene que ver con el sentido de postrarse, inclinarse, pero con un reconocimiento de autoridad y sumisión, ¿sí?, a Dios. Principalmente eso, ¿no? A Dios. Pero puede también, y la Biblia menciona de que puede haber adoración no al creador, sino también a la criatura. Y eso pues evidencia otra cosa. Ya no sería una adoración correcta, sino una idolatría o falsa adoración inclusive. ¿Cuál sería el foco central de la idolatría, por así decirlo? Bueno, la idolatría lo menciona la palabra de Dios, y en Oseas, el capítulo 2, o en el capítulo 1, perdón, en el libro de Oseas, si lo buscamos, por ejemplo, cuando el Señor empieza la denuncia, porque los primeros capítulos del libro de Oseas es una denuncia que Dios mismo hace para con la infidelidad que tiene la esposa, el pueblo de Dios, como se menciona aquí la mujer o la esposa. En el versículo 2 dice: en el principio la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. La fornicación o adulterio tiene que ver con el asunto de la infidelidad. Y dice que esto es apartarse de Jehová. Y más adelante en el capítulo 2 comienza a mencionar todas esas cosas que significaba apartarse del Señor o la fornicación. Y menciona en un versículo, en el capítulo 2,
Eh, dice en el versículo 14, pero he aquí que yo la traeré y llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de Egipto, y en aquel día o en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. El problema aquí que menciona Oseas es el problema de la idolatría. Dice que iba a quitar los Baales del pueblo de Dios, de su pueblo, de su esposa. ¿Sí? O sea, un asunto de idolatría. El Señor promete en un momento quitar todo eso. El foco de la falsa adoración resulta siendo la idolatría, porque la idolatría no consiste solamente en adorar otros dioses, sino que Isaías, por ejemplo, menciona de que Dios dice que con sus propias manos los hombres se crean ídolos de madera y de piedra, con sus propias manos. O sea, el hombre mismo crea sus dioses. En un sentido quizás de pretender adorar al Dios, pero está escondido allí el sentimiento o la intención de adorarse a sí mismo. Y dicho sea de paso, la religión de Baal es la exaltación o la adoración del yo. Y ese es el problema serio en la idolatría, el yo. Es un grande problema, es un grandísimo engaño. Nos aparta de Dios, sin duda. Bueno, la adoración, como bien mencionas, el acto de reconocer, de inclinarse. Sin embargo, también va más allá. ¿Cierto, Germán? Sí, porque cuando nosotros pensamos o hablamos de adorar a Dios, automáticamente nos centramos en una ceremonia, en un culto, porque eso es lo que lo que nos rodea en el mundo, ¿no? El mundo cristiano, en el mundo católico, ¿no? Sus cultos están, ¿no?, siempre regidas por las ceremonias, los ritos. Automáticamente cuando hablamos de adorar a Dios, pensamos que solamente es eso, pero adorar a Dios va más allá de los cuatro paredes, va más allá de un rito, ¿no?, de una ceremonia, ¿no? Los cultos que Dios ha establecido, o las ceremonias que Dios ha establecido en su palabra, en los tiempos del pueblo de Israel, que eran ¿no?, el servicio del santuario, los cultos, ¿no?, el servicio diario y las fiestas solemnes, son momentos sagrados donde Dios, ¿no?, y sus hijos, donde el adorador y Dios hay un encuentro íntimo en esos momentos especiales de adoración, de ceremonias, de culto. Y en esos encuentros solemnes, Dios transmite su justicia, sus atributos hacia el adorador. Y entonces en esos momentos de culto, de adoración, uno se llena de la justicia de Dios en su vida. Y ahora, después de terminar las ceremonias, el adorador sale henchido de la justicia de Dios en su vida. Ahora sale henchido no para sí, sino para transmitir la justicia hacia sus semejantes, hacia los necesitados. O sea, para revelar o exaltar el carácter de Dios. ¿De qué manera podemos impartir la justicia hacia nuestro prójimo, incluyendo aquellos que necesitan alguna cosa material como una cosa espiritual? La justicia de Dios siempre es para resguardar, para preservar la felicidad, el bienestar de su creación, de sus criaturas. Entonces, la justicia que recibe el adorador al entrar en comunión con Dios a través de un culto a Dios, se va a revelar a través de la misericordia. Amén. ¿No? La justicia, pensamos que la justicia simplemente es para condenar o para castigar, ¿no? La justicia de Dios es para garantizar, para resguardar a aquel que está siendo víctima del mal, De la injusticia. de la injusticia.
¿no? Porque la injusticia destruye, ¿no? Destruye, la injusticia nos conduce a la miseria, a la pobreza, pero la justicia es para restaurar, para sanar, para Preservar. preservar, ¿no? Carlos, hablando acerca de la adoración, hacia quién adoramos y cómo lo hacemos, en relación con la formación del carácter, tomando en cuenta la historia del pueblo de Israel, ¿qué impacto podemos encontrar en este asunto? Bueno, sabiendo de que el Señor siempre está trabajando para hacer nuevas las cosas, o sea, como al principio, existe el hecho en Éxodo capítulo 32, justo que lo menciona la lección también, la escuela sabática, en Éxodo capítulo 32, encontramos cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir las tablas de piedra con los 10 mandamientos, y abajo el pueblo, cuando vio que ya Moisés no descendía, ya pasado muchos días, pensaron que quizás había muerto, entonces ellos dieron rienda suelta a su placer, a lo que ellos disfrutaban, a su gozo mundano, y exigieron que Aarón les construya un becerro, les haga un becerro, y pues empezaron la adoración a esto. La Biblia menciona algo en el versículo 7, Éxodo 32, 7. Dios llama a esto: entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Corrompido tiene que ver con corrupción. Algo corrupto es algo no sano, no bueno. Estaban, ¿qué cosa? Debajo del monte o al pie del monte estaban realizando idolatría, adorando a un Dios falso, ¿sí? Y Dios le llama a eso corrupción. El carácter, como menciona, o la relación que tiene que ver el asunto de no adorar a Dios o la falsa adoración, con el carácter justamente tiene que ver con esto, porque la persona, al apartarse del Señor, ¿con quién estaría ahora? El Espíritu Santo se aleja de la persona. Ya no está el Espíritu Santo con la persona. Se entrega de lleno a los placeres que obviamente el diablo sabe satisfacer. Y como consecuencia de todo eso, comienzan a realizar todo tipo de actos perjudiciales para uno mismo y para la gente que nos rodea. Entonces, me imagino en ese momento de corrupción, habrá habido adulterio, fornicación, alcoholismo, quizás hasta drogas presentes en ese momento. La Biblia no lo describe, pero podemos nosotros... Es probable, ¿no? Exacto, porque es un asunto de corrupción y Dios mismo lo está llamando así. No es solamente encender por ahí un fueguito y estar cantando, ¿no? Como a veces nos imaginamos que antiguamente pues era más sano, ¿no? Corrupción ha sido corrupción desde antes y hasta nuestros días, lo mismo siempre. Nuestro carácter corrompido, ¿cierto? Así es. Germán, ¿cuáles son algunas razones por las cuales Dios merece nuestra adoración? Las razones para adorar a nuestro Creador, su palabra menciona muchas, ¿no? Y apenas el libro de Génesis empieza, introduce a Dios como Creador. Entonces, Dios es digno de nuestro reconocimiento, digno de ser exaltado, de ser adorado, porque Él es nuestro Creador. Amén. Pero más que eso, lo vemos en Isaías 58, vemos a Dios alcanzando a la humanidad, vemos a Dios, y aunque era un ser supremo, un ser todopoderoso, un ser creador, vemos a Dios encarnado, a nuestra semejanza, enfrentando nuestras luchas, enfrentando nuestras dificultades, nuestras pruebas, y muriendo en nuestro lugar.
y eso arranca en nuestro corazón la verdadera adoración, o sea, a exaltarlo a Él, Amén. ¿no? Y mucho más de forma personal, en Isaías, aún por nuestra, ¿no? Eh, en Jeremías 1, libro de Jeremías 1:5, que, que es algo que llega, ¿no?, de forma personal a mi vida personal. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, nosotros debemos adorar a Dios por nuestra misma existencia, porque nuestra existencia en este mundo no ha sido por casualidad. Nuestra existencia en este mundo, nuestra vida, se debe porque Dios decidió nuestra existencia, Amén. ¿no? Dios decidió nuestra existencia. Pero aunque Dios nos trajo a la existencia ya en un mundo de pecado, de maldad, ¿no?, de injusticia, dice, antes que nacieses te conocí, ¿no?, y antes que nacieses te santifiqué. O sea, Dios garantizó nuestra existencia muriendo en la cruz, y también garantizó nuestra santidad, de que nosotros no podamos ser víctimas, de que yo no pueda ser víctima de la injusticia, o que mi propio corazón no pueda ser víctima del orgullo y el egoísmo, ¿no? Y entonces, antes que naces te santifique. Dios ha garantizado para que yo pueda vivir una vida que vindique el carácter de Dios, Una vida de victoria. de victoria Eso. plena en Cristo. Amén. ¿Alguna otra cosa que podamos tener razones de adorar a Dios, Carlos? El texto que tomó el de Jeremías me hace recordar también, instruye al niño en su camino, ¿no? Y aunque fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué significa eso? De que cuando el Señor está en nuestra vida y en el transcurso del camino hemos fallado nosotros, el Señor constantemente está tratando de atraernos, ¿no? Hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Nuestro Señor Jesucristo está trabajando constantemente en pro de nuestra salvación. Por eso es que asegura, y en muchas partes de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, menciona que el Señor desde antes, Él nos llamó, nos atrajo para ser salvos. Y eso mismo el Señor lo extiende a toda la humanidad. Por eso se dice, y esto es parte del mensaje de 1888, es más fácil salvarse que perderse, porque tenemos a un Dios todopoderoso trabajando en pro de que tú y yo seamos salvos. ¿Qué podría impedir que la salvación garantizada por Dios pueda llevarse a cabo? Claro, y lo único es nuestra decisión. Lo único. ¿Por qué la gente se va a perder? No por la abundancia de pecados, sino por haber rechazado ese trabajo del Todopoderoso, tratando de salvarlo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó, rebalsó la gracia. Se puede también traducir de esa manera. Así que hay gracia en abundancia y también misericordia del Señor. Amén. Pasemos a otra parte que es, podemos llamarla opresores religiosos, pero también la religión hipócrita, que es la de las formas y las apariencias. Quiero preguntar, ¿de qué me vale ser un religioso que tengo la costumbre, los hábitos de cumplir las normas al pie de la letra, si no practico la justicia y la misericordia? ¿De qué me vale? 1 Corintios capítulo 13 nos explica bastante bien Pablo que si hablara lenguas angelicales, ¿no? Si diera de comer al pobre, pero no tengo amor, prácticamente no soy nada o no hago nada. Era justamente lo que le faltaba a los fariseos, o creo yo el punto importante dentro de la religión farisaica,
porque no le podemos llamar cristianos tampoco, ¿no? Ni una verdadera adoración que ellos tenían, ¿no? Jesús los llamó constantemente hipócritas, ¿no? Víboras, sepulcros blanqueados, ¿no? Por afuera muy bonitos, pero adentro está toda podredumbre. La hipocresía resulta justamente de querer aparentar algo que no es. Hay mucha relación entre lo que vimos, el asunto de la idolatría y la opresión, puesto que en un ambiente cristiano tratamos normalmente de mimetizarnos con el ambiente. Yo estudié en una universidad adventista y no con el propósito de juzgar, pero quería mencionar, ¿no? Muchas personas no cristianas, ¿no? No adventistas, y en muchos casos ni querían saber nada acerca del cristianismo, pero asistían con nosotros los sábados, se cambiaban igual que nosotros, se vestían posiblemente hasta igual que nosotros, e iban a la iglesia y a la escuela sabática, pero ellos vivían su vida como antes, pero participaban de todas esas cosas. No podíamos decir, o no se puede decir, que venían a adorar al Señor. Obviamente estaban por ahí el Señor tratando de trabajar en la persona, pero había un simple mimetismo solamente. Y tendemos a eso en un ambiente cristiano, en la iglesia misma. Hay cierto peligro cuando despegamos nuestra vista del Señor y comenzamos a hacer lo que la mayoría hace solamente. Todos cantan, yo también canto, pero estoy pensando en otra cosa, ¿no? Todos se arrodillan para orar, yo también me arrodillo para orar, pero mi mente está en cualquier otra cosa, ¿sí? El asunto de la idolatría y la opresión, como vimos ya en el caso de Éxodo capítulo 32, todo estaba corrompido. Encuentro en Mateo capítulo 24 algo parecido también, o algo que tiene que ver con el asunto de la falsa adoración que el Señor manifestaba, porque para estos tiempos, los tiempos finales, lo que habla Mateo 24 y Jesús profetizó, iba a haber una falsa adoración también. Y menciona en los versículos 45 al 51, dice lo siguiente: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y aquí viene el versículo 49, y comenzare a golpear a sus consiervos, ¿no? Y aún comer y a beber con los borrachos. Pero nos quedamos con la primera parte del versículo 49. Comenzare a golpear a sus consiervos. ¿Está hablando aquí de gente no cristiana? ¿O gente que no pertenece a la iglesia? Está hablando de aquellos que profesan Claro. al Señor. Posiblemente bautizado, o no posiblemente, gente bautizada y posiblemente que hasta cargo tengan dentro de la iglesia. Pero por el simple hecho de no poner y no anhelar o no desear que el Señor venga pronto, y comienzan a hacer lo que les place solamente, es que comienzan también a tratar mal a sus consiervos. Y este es un asunto interesante, porque el fijarse en sus propias cosas y no en las que el Señor quiere, eso es idolatría. La religión de Baal, el culto al yo. Si yo me adoro a mí mismo, entonces, por ende, no voy a obedecer al Señor, no voy a hacer actos de justicia y voy a buscar solamente satisfacerme y complacerme por encima inclusive de mi hermano. Y eso el Señor denuncia. Germán, si Dios tuviese que elegir la forma de adorarlo, ¿cuál elegiría? Según vemos en Isaías 58, que el texto inicial de nuestro estudio, de que el pueblo de Israel solamente se había quedado o pegado a las formas de culto, de ceremonias, pensando que cumpliendo esas cosas iban a ganar el favor de Dios. Pero
La adoración que Dios busca de su creación, de sus criaturas, es aquella adoración que lleva a vindicar su carácter. Es aquella adoración que lleva a asimilar el carácter de Dios en la vida del adorador, y que el adorador se convierta ahora en guardián eh, de su prójimo, ¿no? De los oprimidos, Y practicante de la y justicia. practicante de la justicia. Porque vemos aquí que Dios menciona que en Isaías 58, los versos 6 y 7, dice: No es más bien, dice, el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Si nosotros, ¿no?, ahora en nuestro tiempo actual, ¿no?, como adventistas del séptimo día, ¿no?, los cultos que realizamos cada sábado, ¿no?, o la ceremonia de la Santa Cena que hacemos también como iglesia, y también los cultos personales o matutinos en familia, si esos cultos no nos llevan a romper, porque dice que rompáis todo yugo, ¿no? O sea, la adoración que Dios busca es que nosotros que rompamos ese yugo, el yugo de la opresión, el yugo del egocentrismo, el yugo de la complacencia propia, el yugo, ¿no?, del egoísmo, de la avaricia. Y después continúa el 7, dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y ahora, cuando el adorador, al adorar a Dios, ¿no?, es restaurada en su vida ¿no?, la justicia, y la justicia de Dios rompe en el corazón del adorador el egoísmo, y ahora eso lo va a llevar a manifestar la justicia de Dios en su vida a través de la misericordia. Amén. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Germán, por haber compartido en esta hora la palabra del Señor. A ti, amigo, que nos has acompañado, muchas gracias. Quiero, para concluir, leer este texto. Isaías 58, 8 nos dice: Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos próximo.